presentación tiene que ver con un método epidemiológico. Yo soy epidemiólogo, entonces en salud pública, como verán en esta presentación, vamos a hacer un breve resumen de lo que es epidemiología, porque son herramientas de salud pública que se aplican en desastres. Y esta herramienta, que es el CASPER, es un método que viene en realidad de una experiencia en el África para hacer evaluaciones de vacunación. En el África, en ambientes muy limitados de recursos, y eso es lo que pasa en desastres. Los recursos de pronto están muy limitados y pues es también aplicable en desastres. Así que después de esa breve introducción sobre desastres, vamos a hablar de CASPER en su totalidad, el trasfondo, cómo se prepara para hacer esto, qué se requiere, para qué se hace, etc. Entonces, empezando brevemente con qué es epidemiología de desastres. En salud pública, la epidemiología es una ciencia que tiene que ver con el estudio de enfermedades y condiciones en la población. Así como el médico es a nivel individual, que evalúa una persona en su presión arterial, su estado de salud física y mental, etc., y da un diagnóstico, pues el epidemiólogo hace lo mismo por a nivel poblacional. Y una de las herramientas principales del epidemiólogo, obviamente, es la estadística, el manejo de números para evaluar a través de diferentes métodos de investigación, encuestas, el censo, mucha información que requieres para entender bien en la población sobre estas preguntas que dice acá, ¿no? Queremos saber las personas que son afectadas, hombres, mujeres, niños, personas de tercera edad, dónde, cuándo y cómo. Esas son las preguntas básicas, y esto en epidemiología pues se aplica a todos tipos de enfermedades: cáncer, enfermedades cardiovasculares, violencia, y también, como vamos a ver ahora, en desastres. Parte de esta metodología es que los epidemiólogos tratan de identificar qué factores están afectando a la población, lo que se llaman factores de riesgo. ¿Cuál es el perfil en la población? Por ejemplo, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, son considerados factores de riesgo porque sabemos que estos hábitos pues, van a afectar a la persona y a la población a largo plazo. ¿Y cómo lo sabemos eso? Pues por la incidencia de cáncer. ¿Qué tipo de cáncer es más frecuente en Puerto Rico, por ejemplo? Y así es que se puede identificar factores de riesgo, pero también factores protectores. Sabemos que una buena dieta, buen ejercicio, buenos hábitos va a proteger a una persona de tener un riesgo alto para desarrollar enfermedades. Así que eso también es parte del afán de la epidemiología, de buscar cuáles son los factores que afectan y protegen a la comunidad. Y como vamos a ver también, eso lo estamos aplicando en desastres, porque en desastres, por ejemplo, y es algo que vamos a discutirlo más adelante, buscamos la vulnerabilidad de la comunidad. ¿Cuán vulnerable es una comunidad? ¿Cómo podemos definir vulnerabilidad de una comunidad? También vamos a discutir en un momentito. Bueno, entonces, otros aspectos más importantes, ya hablando un poco sobre desastres. Ustedes saben que en un desastre o una crisis humana compleja, las medidas de salud pública son claves, ¿no? La atención médica, y en ese sentido pues también como ciencia básica de salud pública, la epidemiología contribuye proveyendo información crítica para tomar decisiones informadas. Y ese es el propósito de este método epidemiológico que usamos para aplicado a desastres. Y no solamente en el desastre, pero también puede ser después del desastre, cuando estamos ya en la fase de recuperación, donde estamos ya en otro ciclo del desastre, que podemos también aplicar estos métodos que sirven para monitorear la condición de la población.
Para repasar un poquito lo básico, ¿no? Así como definimos cualquier enfermedad, en qué consiste el cáncer, células malignas, diferentes tipos de cáncer, etcétera, o qué es una enfermedad cardiovascular, también queremos definir qué es un desastre para estar claro a qué nos referimos. Y esta definición que ven acá es una definición ya, digamos, universal. Esta es una definición adoptada por el Centro de Control de Enfermedades, al igual que la Organización Mundial de Salud, y lo que lo define es una grave alteración del funcionamiento de la sociedad que provoca pérdidas humanas, materiales o ambientales que superan la capacidad de la sociedad afectada y exige o requiere una asistencia externa. Esa es la característica principal de un desastre, ¿no? Porque cuando ustedes saben, en la época de huracanes, si viene una tormenta tropical y hay unas cuantas inundaciones, pues tenemos la capacidad a nivel ya sea del municipio o de Puerto Rico de responder a esa inundación. Y en 2 o 3 días eso ya se resuelve. Entonces tenemos esa capacidad, pero si ocurre algo como el huracán María, que realmente nos deja sin esa capacidad de responder, y el daño es demasiado grande como para nosotros poder responder por nuestra cuenta, ese es un desastre. Y claro, hay diferentes tipos de desastres, pero lo importante es que en términos de desastres naturales, desde una perspectiva de salud, lo más importante de un desastre es que por lo que afecta a las personas, ¿no? Si una tormenta tropical o una depresión tropical se convierte en un huracán, pero empieza a subir por el medio del Atlántico, pues no nos afecta y se queda como un fenómeno interesante que nosotros lo monitoreamos constantemente, ¿verdad? Todas las tormentas que salen del África, nosotros vamos monitoreando por dónde van a ir y ya sabemos con bastante certeza, debido a los modelos que ya se han acumulado, si tiene cierta trayectoria y hay más probabilidades de que pase por Puerto Rico, etc. Así que, de otra forma, si no afecta a la población, viene a ser meramente un fenómeno atmosférico sin consecuencias. Esta es la clasificación de desastres, como ustedes sabrán, dividido en 2 grandes áreas: desastres naturales y desastres inducidos por el ser humano. En desastres naturales pues tenemos toda esta serie de eventos que ustedes conocen bien: terremotos, tornados, inundaciones, tsunamis, volcanes. Los que más a nosotros nos afecta obviamente son los huracanes, inundaciones, deslizamientos, aunque estamos conscientes de que pues hay frecuentes temblores en Puerto Rico realmente, o cerca de Puerto Rico. Realmente no ha habido un terremoto de gran magnitud que haya afectado a la isla. Lo mismo con tsunamis. Por el otro lado, desastres inducidos por el ser humano tienen que ver con, aquí todo, emergencias industriales, accidentes industriales, que puede haber una exposición a radiación, explosiones, terrorismo está incluido acá, y también conflictos armados. Los conflictos armados, como ustedes pensarán, pues, ¿cómo considerar un desastre? Bueno, en un conflicto armado pues se destruye la infraestructura, provoca migración forzada de la población y crea refugios, crea campamentos de refugiados, y eso es un desastre, porque se aplican las mismas estrategias para proteger y ayudar a esa gente. Entonces, hablando sobre el ciclo de manejo de desastres, ustedes conocen bien también esto, que después inmediatamente de un desastre hay una respuesta, ¿verdad? Pero ya después de un tiempo de la respuesta inmediata empieza la fase de recuperación, pero en realidad a través de todo el año estamos con la idea ideal de crear o desarrollar estrategias para reducir el riesgo en la comunidad. Por eso que esto se lo ve como un ciclo, porque es una actividad constante en diferentes fases. Si vemos esto de manera más detallada y ya poniendo un poco el enfoque salubrista, ese mismo ciclo que les mostré, pero aquí más detallado, si vemos primero el desastre y tenemos una respuesta inmediata
y después viene la fase de recuperación, mitigación y preparación a desastres. Lo que nos interesa es tener la capacidad de proveer una conciencia situacional, lo que se llama el situational awareness, identificar factores de riesgo que había mencionado anteriormente, que son, y obviamente la idea es de prevenir o reducir las muertes o impacto en la salud, y mejorar la prevención, las respuestas de recuperación y estrategias de mitigación. Todo esto es el enfoque salubrista.